Tenemos esta mañana ya en la línea telefónica a nuestro economista de cabecera, a Mario Campa, a quien saludamos con mucho gusto. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, estamos muy bien, nos da mucho gusto saludarte esta mañana y queremos platicar contigo acerca de una nota que destacan varios medios de información. El País, por ejemplo, habla acerca de que la inflación en México llega a 7.68% en abril, su mayor nivel en 2 décadas. También Forbes habla acerca del tema, Los Angeles Times. Y el Financiero dice, que la inflación. Analistas suben pronóstico y estiman cómo será el cierre en el 2022. ¿Qué te parece a ti este tema, Mario? Platícanos un poco sobre la situación. ¿Cómo está la inflación en México Sí, este 2022? sí, bueno, la inflación, que es el incremento de precios, en este caso al consumidor, Ujú. medido por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, que calcula INEGI 15 días y cada 30 días también, pues tiene una variación de 7.68% frente al mismo mes del año anterior, es decir, frente a abril del 2021. Quiere decir que en un promedio de la economía y ponderando según los gastos de los hogares en los distintos rubros que componen el índice basado en encuestas, tenemos que en ese promedio pues hay un incremento del 7.68% en los precios. Es un poco por debajo de lo que se esperaba, nada de sobresaltos y bueno, es una inflación que se compara, pues digamos, está más o menos en la media en estos momentos del mundo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahorita una inflación de 8.5% en los Estados Unidos, de 7.5% en la Unión, de 10.5% en Chile, de 11.1 creo en Brasil, tenemos en Canadá 6.7. Entonces la verdad es que es un fenómeno global que se debe mucho a la salida de la pandemia y también un poco a la guerra ruso-ucraniana, pero aquí en lo que corresponde a México está concentrada principalmente pues en transporte y también en alimentos, ¿no? Esos son los principales, digamos, acicates de la inflación aquí en México. Ujú. ¿Qué significa esto para la gente que nos escucha? ¿Qué problemáticas le puede traer en su día a día? ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, la problemática principal es que pues hay un aumento en los precios en buena parte de la economía, no en toda. Esto pues puede tener algunas consecuencias, como que pues no les alcanza, digamos, a los hogares, sobre todo pues los de ingreso bajo, ¿no? Hay que Ujú. recordar que son los hogares de ingreso más bajo los que destinan más porcentaje de su ingreso mensual a bienes de consumo básico, ¿no? Principalmente, pues, comida, alimentos, también, por supuesto, vivienda, servicios relacionados a vivienda. Y en cambio, pues, conforme se va escalando en el ingreso, pues se suele ya incurrir en gasto un poquito más de lujo, ¿no? Por ejemplo, en viajes, ¿no? O incluso hay más gasto en transporte porque se compran vehículos más grandes que consumen más gasolina, se viaja más en avión. Entonces, pero regresando a los hogares de menor ingreso, pues ellos destinan más de su bolsillo, por ejemplo, a alimentos, ¿no? Como ya mencionaba. Y pues desgraciadamente en estos momentos es donde más se centra la inflación. Esto se debe en gran parte a que Rusia y Ucrania producen buena parte del maíz y el trigo que se exporta a nivel internacional, ¿no? Que sabemos Ujú. incluso aquí en México es muy importante. De ahí que una de las medidas que se anuncian recientemente en el pacto del gobierno federal, junto con la iniciativa privada, sea el incremento en la producción de granos, ¿no? Esto, por supuesto, tendría un impacto positivo que aumenta la oferta de forma significativa, de tal forma que en unos meses más podríamos estar viendo cierto auxilio en ese aspecto específico, ¿no? Sí. Los analistas, así como tú analizas este tipo de situaciones, dicen que va a haber un mayor deterioro en las perspectivas inflacionarias para este 2022. ¿Qué significa eso? Bueno, simplemente lo que significa es que va a haber más inflación de la que se esperaba hace unos meses, ¿no? Ujú. Pues es complicado en estos momentos asegurarlo, ¿no?
por supuesto que hay muchos riesgos, pero también ya hemos visto los energéticos lograr cierta estabilización. Ya no ha seguido subiendo, vaya, el precio del barril del petróleo. El gas un poco sí, porque Estados Unidos está enviando gas de Norteamérica a Europa para disminuir las importaciones a su vez de Rusia, ¿no? Pero hay en algunas industrias también pues ciertos cuellos de botella, ¿no? Hay algunos puertos saturados, eso impacta tanto a la industria o a los sectores de alimentos. Muchos alimentos a granel se venden a través de los puertos, pero también afecta a industrias un poquito más relacionadas a manufactura, ¿no? Por ejemplo, las plantas automotrices que requieren de autopartes. Si las autopartes pues empiezan a llegar cada vez más tarde, por supuesto que eso va teniendo un impacto en las plantas, pues por supuesto que ofrecen más con tal de traer más rápido esas plantas que necesitan para terminar un vehículo, ¿no? Claro. En general, pues sí estamos viendo a nivel mundial ciertas expectativas un poquito más altas de inflación, lo cual el impacto más directo a través de política monetaria es que muchos bancos centrales van a elevar las tasas de interés para mitigar la inflación. ¿Qué significa esto? Que suban las tasas de interés. Bueno, que las condiciones para sacar créditos en la economía y a su vez el incentivo al ahorro pues suben, ¿no? Es decir, cada vez se va a hacer un poco más complicado, pensando de forma marginal, es decir, agregando un poquito más de tasa de interés, cada vez se va a tener un poquito menos a su vez de, por ejemplo, créditos para vivienda, créditos empresariales, créditos para consumo, por ejemplo, relacionados a tarjeta de crédito. Lo que pasa cuando se elevan las tasas de interés, pues disminuye un poco el consumo, disminuye un poco la inversión, crece un poco el ahorro, y al incrementarse ese ahorro, ese circulante menor en la economía, pues mitiga un poco las presiones inflacionarias, ¿no? Muy bien, pues entonces el futuro pronto cercano no es muy alentador, pero pues hay que estar preparado ante eso y hay que ponerse a cuidar hay que cuidar nuestro dinero, nuestra economía. Sí, claro, bueno, afortunadamente aquí en México también tenemos una política salarial que ya está mucho más activa que antes. En algunos casos se ha protegido el poder adquisitivo de muchos trabajadores gracias al aumento, por ejemplo, del salario mínimo. Y eso pues ayuda también que se han recuperado los empleos que había antes de la pandemia. Ayuda a que aquí en México pues es una economía con estabilidad, ¿no? Pues públicas sanas, no hay muchos problemas de deuda que sí hay en otros países. Entonces es un escenario donde sí hay riesgos, pero yo creo que México tiene la capacidad de sortear este año que se antoja el más complicado y por supuesto a la expectativa de lo que suceda en los Estados Unidos, ¿no? Que es una economía de la que dependemos y ellos sí están expuestos más a subidas de tasas de interés y bueno, hay que monitorear esa parte, ¿no? Muy bien. Mario, muchas gracias por tu presencia esta mañana aquí telefónica en Radio Sonora y estamos muy pendientes de tus comentarios y de tu análisis, por supuesto. Muchas gracias. Gracias por la invitación.